¿cómo conocemos a Dios? Porque todo lo que conocemos de Él, su eterno poder y deidad, lo conocemos a través de ¿qué? De la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar de la Biblia con el propósito de... porque muchos dicen, bueno, la Biblia es un... No es necesario, ¿no?, que hable el micrófono, ¿o sí? Para la grabación. Bien. Hablar para muchos la Biblia es lo mismo o tiene el mismo sentido que un buen libro filosófico de buenas intenciones. Hay algunos que lo comparan con el Bhagavad Gita, el libro sagrado de los hindúes, otros lo comparan con el Corán, otros lo comparan con, no sé, con buenos filósofos y buenas... pero la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Porque si dices que contiene la palabra de Dios, da a entender que una parte puede ser que no sea palabra de Dios. ¿Me entienden los conceptos? Hay conceptos buenistas, pero que dejan entrever una... ¿cómo te puedo decir? Dejan entrever una malicia diabólica que te la voy a comparar de esta manera. A ver, ¿a cuánto le gusta beber agua? Bien, ahora yo te doy 1 litro de agua fresquita, pero agarro una gotita del agua del váter y te la echo en esa jarra de agua. ¿Tú te la bebes? Sí. No. Así, pequeñas cosas que parecen una tontería son un veneno en contra de nuestra fe. ¿Entienden la alegoría? ¿Se entiende? Entonces, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra. No deja ningún lugar a duda ni ningún espacio a decir esto, bueno, esto es un pensamiento humano. ¿Cuántos lo entienden? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Antes quiero decirte que la Biblia es tan importante, fíjate que fue escrita por personas que vivieron en distintos periodos de la historia. Por ejemplo, la Biblia se escribió en un periodo que abarca los más de 1400 años y que fue escrito en geográficamente en distintos sitios, en un periodo de 1400 años, por diferentes personas de diferentes contextos socioculturales, desde reyes hasta personas ignotas. Y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Precisamente Pablo le escribe a Timoteo enseñándole y le dice, toda la Escritura, ¿cuánto de la Escritura? Toda. ¿Eso implica que no deja fuera? Perdonen que insista y no es que los trato como lelos, no. Es que debemos dejar los conceptos bien claros. Bien claros. Así como dijimos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es toda palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo aclara y dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Porque hay algunos que dicen, bueno, pero fue escrito por hombres, pero cada uno no escribió lo que quería, sino escribió lo que el Espíritu de Dios le inspiraba. ¿Cuántos me entienden? Amén.
Ustedes están escuchando a través del altavoz, pero el altavoz no tiene autonomía para pensar y decir lo que el altavoz quiere, sino que el altavoz está retransmitiendo lo que sale a través de este micrófono, o sea, mi voz. Es algo similar. ¿Se entiende o no? Entonces, Dios inspiró, dice, que Dios inspiró a todos los escritores bíblicos de tal manera, los inspiró, que quedó plasmado y registrado el pensamiento de Dios en la Biblia para ti y para mí, hoy, más de 2000 años después. Desde la muerte de Jesucristo, ¿no? Porque desde que la historia bíblica, 5000 años. Y tiene un propósito, dice, es inspirada por Dios por un lado y es útil, o sea que tiene una capacidad y una finalidad. La Biblia no está porque sí, no está para entretenernos. Por eso no es lo mismo que cualquier otro libro. No sé cuántos de ustedes han leído. Eran personas de lectura. Yo sé que muchas veces del trasfondo que uno viene, muchas veces lo máximo que ha leído es el As, el Marca, como mucho, ¿no? Y muchos empezaban con la parte de atrás, donde están esas fotos. Entonces, puedo entender y puedo comprender, pero para eso estamos aquí, por la gracia de Dios, para enseñar lo que por gracia fuimos enseñados. No sé si me entienden. Amén. No quiero transmitirte otra cosa que la gracia de Dios me ha permitido aprender, y lo mismo mis compañeros que vienen aquí. Entonces, la palabra de Dios tiene una utilidad, una finalidad, un propósito, que es enseñar, que seamos enseñados, que seamos redarguidos. ¿Qué significa redarguir? Que nuestro pensamiento sea convencido de lo malo. ¿Sí o no? Claro, hay algunos que dicen, yo no tengo pensamientos malos, nunca tuve pensamientos malos. Se les nota en la expresión. Para corregir, necesitamos ser corregidos. ¿Cuánto necesitan ser corregidos? Amén. La Biblia es la que nos corrige principalmente, la palabra de Dios. Para instruir en justicia, o sea, enseñarnos a hacer lo justo, lo correcto. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido hacer lo malo nada más en nuestra vida? Ahora la Biblia te enseña a hacer lo bueno. Te inspira a hacer lo bueno. Mira, no nos hacemos buenos solamente por nuestra propia voluntad. Es el Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia por medio de la palabra de Dios. Con el propósito de que el hombre de Dios y la mujer no se sientan discriminadas, mis hermanas, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos están haciendo un discipulado aquí? Y el propósito es que estés preparado para toda buena obra. Por eso es importante que aprendas de la palabra de Dios, porque ese es el propósito, que seas redarguido, que seas confrontado con la palabra, tu realidad sea confrontada con la palabra, tu vida, tus pensamientos, seamos corregidos, seamos enseñados, seamos instruidos. ¿Para qué? Para poder ser hombres y mujeres de Dios preparados para toda buena obra. No es porque nacemos buenos, no es porque fuimos tocados por alguna varita mágica, no es porque portamos algún apellido o pertenezcamos a alguna familia, es por la gracia de Dios que nos habla y nos transforma por su palabra. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Es su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica y le dice,
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, hay algunos que dicen, bueno, la palabra de Dios, pero yo no escucho a Dios. Yo no escucho a Dios. Yo escucho a hombres. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios que recibisteis de nosotros, Dios utiliza a hombres para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Y así tenemos que aprender a recibirla. Porque todos fuimos enseñados. Yo llevo, dentro de no mucho van a ser 40 años en el Evangelio. Toda una vida, ya sé. Pero yo no nací cristiano ni nací sabiendo. Tuve que aprender, ser enseñado. Y aún sigo aprendiendo y sigo siendo enseñado. A pesar del tiempo y a pesar de que llevo muchos años en este tema. La recibiste no como palabra de hombre. Eso es lo importante, que por más que venga la Biblia enseña un caso de un profeta que estaba desviado, que se llamaba Balaam, que estaba desviado en su pensamiento, en su forma de ser, en su vida, y Dios utilizó un burro para hablarle a un profeta. Dios utiliza un burro para hablarle a un profeta. ¿Podrá utilizar a tu hermano para hablarte a ti? ¿Podrá utilizar a algún hermano mayor con un poco más de experiencia y de trayectoria? ¿Podrá utilizarlo para hablarte a ti? Entonces aquí el apóstol Pablo dice que la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. Aprendamos a recibir. Yo sé lo que es estar sentado ahí y que de repente tener un pastor, un hermano que te esté predicando, enseñando y en tu mente y en tu corazón estar cuestionando y dice, ¿y este de qué me habla? Y yo sé que entre ustedes no sucede. Porque la luminosidad de tus ojos me dicen que no. Yo sé que sucede, que hay una lucha en el corazón. Hay una lucha en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice, que nos enseña, recíbanla, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Siempre y cuando lo que te sea enseñado y predicado esté conforme a lo que está escrito, es palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo que nunca la palabra, la Biblia el apóstol Pablo enseña que debemos estar, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Hablando de la Biblia, dice que es la palabra profética más segura. Y aquí dice Pedro, porque ninguna la profecía, o sea, esa palabra profética, fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron los hombres, los seres humanos los que la escribieron porque se les ocurrió y dijeron, bueno, me fumé un canuto XXL, entonces empecé a tener visiones y ahí escribí el Apocalipsis. No fue así. No fue así. Sí, porque yo sé que hay algunos de ustedes que con algunas visiones... ¿Sí o no? Madre mía. Ya habrá habido visiones raras, extrañas. Jesús. Menos mal que no quedaron escritas ni registradas, ¿no?
En fin, sino que la palabra de Dios fue traída por inspiración del Espíritu Santo. Hay algunos que dirán, pero ¿y eso qué es? Bueno, ya aprenderás a caminar y a oír la voz del Espíritu Santo que te va primero a inspirar en cosas tuyas. Te va a inspirar, te va a corregir, te va... Cuando lleguemos a la obra del Espíritu Santo, porque lo que yo les voy a enseñar por la gracia de Dios tiene que ver con algo que se llama básicamente algo muy escueto de algo que se llama teología sistemática, que es aprender lo que es la Biblia, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, el pecado, la salvación. Vamos a ir en temas específicos para que tengas una base un poco más sólida. ¿Hay algún albañil aquí? No te voy a pedir que me hagas un trabajo. Simplemente que cuando tú pones los cimientos y pones las reglas y haces el replanteo y pones las reglas y pones los hilos, ya puede venir un albañil menos experto y lo único que tiene que seguir es los lineamientos que tú le pusiste para seguir edificando. ¿Sí o no? Amén. Lo que yo quiero hacer es eso. Es darte unos lineamientos donde tú después puedas seguir edificando tu vida espiritual. Entonces, ahora es importante saber, porque por ahí hay una serie de pensamientos y gente que creo que se ha fumado varios canutos XXL, que dice que un pensamiento o una filosofía con el tiempo se puede convertir en palabra de Dios. No, no es así. La palabra de Dios ya fue escrita. Amén. Ya está. Amén. Amén. Y no un pensamiento buenista humano puede convertirse en palabra de Dios, ni podemos poner ninguna filosofía al nivel de la palabra de Dios. Ustedes habrán escuchado que hay gente que pone la Biblia al mismo nivel que otros libros y que otras líneas de pensamiento. No. La Biblia, todos los escritores humanos perecieron y sus pensamientos perecieron con ellos. El Espíritu Santo fue el que inspiró estos pensamientos. Y estos pensamientos siguen vivos porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, que cuando termina el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo dice muy claramente, yo testifico, o sea, yo dejo claro y meridianamente claro a todos, si alguno añade a este libro cosas, hay gente que le quiere añadir cosas, ¿no? Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, hay una sentencia de parte de Dios que las maldiciones, las plagas que están escritas en este libro vendrán sobre aquel que quiera añadir o hacer pasar por palabra de Dios cosas que no son palabra de Dios. Es muy importante esto. Yo sé que hay algunos que se le están amontonando una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿y cómo sabemos que estos libros son y no otros? Porque en la Iglesia Católica en Roma hay un montón de otros libros.
¿Cuántos se preguntan eso? Ya va a llegar. No te adelantes, espera. Versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, le quitará de la salvación de la comunión eterna con Dios. Por eso es tan importante y tan que entendamos que la palabra de Dios no da lugar a que se le agreguen o se le quiten cosas. No da lugar. Hay sentencia para aquel que lo hace de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Más vale que lo creas. No sé si después tendrás ganas de vivir lo que vivió el faraón de Egipto por agregar cosas, o que tu nombre sea quitado de la vida eterna por quitar cosas. Amén. Porque yo sé, porque a mí me ha pasado, que a veces hay libros que te gustan más y libros que los arrancarías, ¿sí o no? Porque esos libros son los que el Espíritu Santo hace así y te hace así en lo que a ti te fastidia, como a mí. Yo me acuerdo que había una época donde mi pastor, el que era mi pastor en ese entonces, predicaba mucho sobre el libro de Proverbios y sobre el libro de Santiago. Ah, amigo, y cada vez que... Y cada vez, otra vez, ¿no? Y yo decía en mi corazón, ¿cómo arrancaría ese libro de la Biblia? ¿Te habrá pasado, no? Que hay algo que te molesta y te lo predican y parece que te lo predican a propósito y dice, ¿y otra vez no tiene este otro tema de qué hablar? Y es el Espíritu Santo que te está hablando porque quiere cambiar cosas en ti. No arranques las hojas de la Biblia. La Biblia está dividida en dos secciones. ¿Cuántos lo saben? ¿En qué secciones? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla del pacto, del trato de Dios con Israel, su pueblo escogido. El Nuevo Testamento habla del pacto y el trato de Dios con toda la humanidad. Amén. El Antiguo Testamento con Israel. El Nuevo Testamento con toda la humanidad. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. A su vez se divide, esto no es tan necesario que lo sepas, pero sí te lo voy a, porque tú vas a leer mucho acerca o escuchar mucho acerca de Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Penta, 5, Teuco, libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, estos libros fueron escritos, se le atribuye a que fueron escritos por Moisés. Claro, algunos dicen, pero Moisés, ¿dónde estaba cuando apareció Abraham, la creación y todo lo demás? Moisés fue muy posterior. Ahí viene la inspiración del Espíritu Santo para que este hombre pueda conocer detalles de la creación de Dios mucho después de que haya sucedido. ¿Entienden? Amén. Después están los libros históricos. Disculpen que esté comiendo un caramelo, pero es porque tengo un picor en la garganta. Los libros históricos son los de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, donde cuenta el desarrollo del pueblo de Israel desde que entró a la tierra prometida hasta la venida del Mesías, o 400 años antes de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías, y del libro de Malaquías a Mateo, el primer libro de la Biblia,
hay algo que se llama periodo intertestamentario o los 400 años de silencio. Es como que Dios hizo silencio, no habló a su pueblo durante esos 400 años porque se estaba gestando que venga el Mesías. Después están los libros proféticos o de sabiduría, poéticos, no proféticos, poéticos o de sabiduría, que son Job. Job se considera que en el tiempo histórico es el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito y relata, salvo la creación, las historias más antiguas. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y después están los profetas, que se dividen en profetas mayores y profetas menores. La diferencia no es en importancia entre unos y otros, sino en la extensión de los libros. Los profetas mayores son los que tienen unos libros más extensos y los profetas menores menos extensos, pero no con profecías menos importantes. ¿Se entiende? Amén. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo me equivoqué en algo, no es el profeta Miqueas el último, sino Malaquías, perdón. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que van desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. Hay 4 evangelios, 3 de ellos se llaman sinópticos, que son Mateo, Lucas, Marcos, y después está el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la diferencia entre los sinópticos y el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan no relata o se centra más bien en acontecimientos, en hechos, sin importar tanto el orden cronológico, sino en características de los hechos que han ocurrido. Los otros 3 evangelios sí, de hecho, se estima que el evangelio más antiguo es el de Marco, el primero que se escribió, y después se utilizó ese como base. ¿Por qué como base? Y se los voy a explicar. Ustedes, si leen los evangelios, de un mismo acontecimiento, hay algunos que hacen énfasis en un punto y otros en otro punto. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú vas en una carretera y hay un choque y de repente viene la policía y te toma a ti declaración y dice, sí, yo vi el choque y lo vi. ¿Desde qué punto? Desde aquel punto. Entonces, ¿qué viste más? Vi más que aquel no pudo frenar a tiempo. Ese es el énfasis, porque es lo que tú viste. Pero el otro que lo vio del otro lado dice, yo también vi el choque. ¿Y qué pasó? Que el otro aceleró demasiado. ¿Cuál era la verdad? Las dos. Pero el énfasis fue según la óptica de cada uno. ¿Cuántos me entienden? Amén. Entonces ustedes van a ver que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hay muchos hechos coincidentes que hablan de lo mismo, pero el énfasis está puesto en algo diferente. ¿Se entiende? Amén. Después está el libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de la iglesia primitiva. Después están las cartas paulinas, se le dice a las cartas del apóstol Pablo, que son la carta a los Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón. Después está la carta a los Hebreos. Es tan importante que entendamos que la Biblia, hay un concepto que dice que la Biblia se interpreta a sí misma.
Muchas veces hay cosas que te vas a encontrar que no vas a tener. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto? Ten paciencia. Dios te lo va a mostrar por su Espíritu Santo y generalmente va a utilizar otro texto bíblico que te va a ayudar a comprenderlo. Amén. Por ejemplo, a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez ha leído el libro de Levíticos? Y qué empanada mental te quedó, ¿no? ¿Sí o no? La mejor manera de entender el libro de Levíticos es leer también el libro de Hebreos. Porque en el libro de Hebreos explica el significado de tantos sacrificios que hay en Levíticos. Y así como este ejemplo, te vas a encontrar muchos ejemplos que la Biblia se interpreta a sí mismo. A través de otros versículos bíblicos y de otros temas bíblicos vas a aprender a conocer y a entender lo que no estás viendo ni entendiendo en estos momentos. Por lo tanto, no desesperarse y pedirle, Señor, enséñame, hazme, ayúdame a entender esto. Y seguramente cuando leas otro texto bíblico dirás, ya lo entendí, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. El libro de los Hebreos no se sabe exactamente, es el único libro que no hay una coincidencia en cuanto a quién fue su autor. Hay algunos que dicen que fue Pablo, otros que dicen que fue Apolos. Lo importante sea uno u otro, fue el Espíritu Santo que lo dejó. Amén. Después están las epístolas universales o católicas. ¿Saben qué significa la palabra católico? No tiene nada que ver con la Iglesia católica, porque yo soy católico. Católico, apostólico, uruguayo, porque nací en Uruguay. Porque católico significa universal. Y nosotros somos creyentes universales. Y aquí están las epístolas universales. Apostólico porque sigo la doctrina de los apóstoles. Y romano no, nací en Montevideo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, están las epístolas universales que son la de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la de Judas. Y después está un libro que es eminentemente de profecías, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Por eso se ha prostituido tanto la palabra Apocalipsis, que desde no sé si se acuerdan la película Apocalipsis Now. Bueno, esos son los más mayores, nos acordamos, ¿no? Pero si no, el hecho de que dicen una catástrofe apocalíptica. Bueno, no tiene nada que ver. El Apocalipsis lo que hace es revelar lo que acontecerá durante los tiempos. Ahora, la fiabilidad de la Biblia. Hay muchos que ponen en cuestión acerca de la fiabilidad de la Biblia. Y yo te voy a explicar una serie de cosas, como por ejemplo que la Biblia hay más textos bíblicos antiguos que de filósofos muy conocidos o reconocidos. Para que te des cuenta, antiguamente, en la antigüedad no había los métodos de reproducción que tenemos gráficos. Hoy tienes una Biblia que fue en una imprenta, pero antes se hacía todo a mano y se hacía o en tablillas, que es muy antiguo, pero los métodos más modernos era que se hacía en papiros o en cueros y se hacía todo a mano. Y los escribientes o amanuenses, que eran los que escribían,
eran muy metódicos. Ustedes vieron lo que son los notarios ahora, ¿no? Que son muy metódicos y en sus escritos no puede haber un error tipográfico, ni un tachón, ni nada. Un buen notario significa eso. Está bien, ahora es más fácil porque con el ordenador se corrige y después se imprime y se firma, pero antiguamente el oficio de notario también era todo a mano. Entonces, por ejemplo, no se permitían más de cierta cantidad de errores, sino destruían. No es que lo guardaban o lo marcaban como para... No, lo destruían ese original si había errores. O sea, me daban un original para copiar y yo estaba copiando un error, bueno, 2 errores, bueno, 3, ya tengo que destruirlo. Ese era el nivel de fiabilidad que había en los escritos antiguos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por la historia y la arqueología. Hay 2 ciencias que nos ayudan a avalar todos los escritos antiguos. No te estoy hablando de la Biblia solamente, sino de todos los escritos antiguos. Hay 2 ciencias que son la historia y la arqueología que nos ayudan a no dudar, por ejemplo, de... ¿Cuántos leyeron a Platón? ¿Y alguna vez te pusiste a dudar de que la República de Platón fuese... ¿Quién me dice a mí que esto es genuino? Nadie pone en duda eso, ¿no? Nadie lo pone en duda. La Ilíada de Homero. No, Shakespeare es mucho más. Pero la Ilíada, por ejemplo, ¿te pusiste alguna vez a dudar de la Ilíada? Dice, aquí me están camelando, aquí me están vendiendo... No, nadie cuestiona el método utilizado para verificar la fiabilidad de los escritos antiguos de la Biblia es el mismo. ¿Se entiende? Amén. Es verdad que lo que existe son copias de copias, pero entendemos que las copias fueron hechas con ese nivel de fiabilidad que te acabo de decir, donde lo que no se permitían un mínimo de errores, si no se destruía, era el sistema antiguo. Entonces, por ejemplo, para que te des cuenta, Homero, que lo nombramos, la Ilíada, que es un clásico de la cultura universal y de la historia, 800 años antes de Cristo, hay 643 copias. Heródoto, historia de Heródoto, un historiador antiguo muy conocido, del año 480 antes de Cristo aproximadamente. Hay 8 copias de ese libro. Platón, historia de Platón. Hay 7 copias, 400 años antes de Cristo. Hay 7 copias solamente. Demóstenes, Plinio, el historiador, Plinio el Viejo, que se conoce mucho aquí, fue el que dijo que una ardilla podía recorrer Europa sin bajarse de un árbol, sin tocar tierra, de la cantidad de árboles que había. Plinio el Viejo, del 61 antes de Cristo, dijo, tiene 7 copias. Sí. Ahora, para que te des cuenta y en forma comparativa con el Nuevo Testamento solamente, que fue escrito entre el año 50 después de Cristo y el año 100. Hay cerca de 14 fragmentos del Nuevo Testamento. 200 libros completos. Recuerdan que hay 27. O sea que 200 dividido 27 da
más de 7, 8 libros completos. 250 Nuevos Testamentos completos, casi completos, y 325 Nuevos Testamentos completos. ¿Qué me cuentas? Pero sí dudamos de la fiabilidad de la palabra de Dios, pero no dudamos de Platón, de Demóstenes, de los filósofos antiguos. ¿Vieron que es un poco hipócrita cuando el método científico utilizado es el mismo? ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a algunas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, o sea que no falla. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes 8, 56. Dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. O sea, Dios había dicho paz a su pueblo Israel y aquí está diciendo que conforme a lo que él había dicho, así fue. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Aleluya. La palabra de Dios nunca falla, de tal manera que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Qué importante. La palabra es inmutable, significa que no cambia, que no muta, que no se transforma, o como dicen algunos, hay que evolucionar, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La palabra de Dios no necesita evolucionar ni necesita adaptarse. ¿Entendemos esto? Te lo digo porque me ha pasado en mi juventud ser un necio y pensar que la palabra de Dios estaba equivocada y atrasada y que yo tenía que evolucionar. No. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, no cambian, no mutan, no pierden vigencia, ni pierden valor, no pierden actualidad. La palabra de Dios es verdadera. Salmo 119. Versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad. Por eso es importante, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, pero acordemos, la suma de la palabra es verdad. Hay un viejo dicho que dice: un texto fuera de contexto es solamente un pretexto. ¿Qué significa? Hay gente que dice: no, pero Dios dice tal cosa, que hay que matar a los impíos, entonces Dios es un Dios asesino. No. Hay que estudiar el contexto histórico, su enseñanza espiritual y su aplicación. Por eso la Biblia dice: la suma de tu palabra, porque en el Nuevo Testamento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué diferencia hay con uno y con otro, no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es inerrante, significa que no tiene errores.
no tiene errores. ¿Cuántos me entienden? Te voy a comentar algo. La palabra de Dios fue, no sé si hay alguno de ustedes que habla otro idioma. ¿Hay alguno que habla inglés o francés o portugués? No, no hay nadie. Bueno, la cuestión es que cuando tú hablas otro idioma, por ejemplo, a mí me tocó en la vida vivir, por ejemplo, en Canadá, en Vancouver. Entonces, lo primero que intenté es hablar inglés y cuando trataba de hablar inglés procuraba traducir palabra por palabra. Y a veces lo que uno interpreta que traduce bien, no traduce bien. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento en hebreo antiguo y algunas partecitas en arameo. Y el Nuevo Testamento parece que una pequeña parte en arameo y todo en griego antiguo. Entonces, las traducciones, puede haber algún error en cuanto a la interpretación de alguna traducción. Por eso en próximas clases hay algunos temas que yo les mostraré cuál es la traducción del original directamente para que vean y conozcan mejor la interpretación y el sentido de lo que quiso decir en algunos casos. No es necesario, simplemente lo hago porque quiero procurar bendecirles. Pero no significa que es necesario saber hebreo, arameo, griego, ni nada por el estilo. Lo que es necesario es tener el corazón dispuesto a escuchar la palabra, a leerla, a conocer a Dios a través de la palabra, porque Dios se revela, se muestra a sí mismo a través de la palabra y todo lo que tú quieras conocer de Dios a través de la palabra. Entonces, cuando se traduce, recuerden que se traduce al latín primero y del latín se traduce a los distintos idiomas, entonces puede perder un pelín el sentido o puede haber algún pequeño error de traducción, pero no del sentido general de lo que Dios quiere decir. Amén. Por eso la Biblia es inerrante, no tiene errores, no se equivoca. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la única voz autorizada del Señor. Por ejemplo, hay otros movimientos que tienen otros libros, como por ejemplo los mormones que tienen, ellos utilizan la Biblia, pero después utilizan el libro del mormón al mismo nivel. No necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela la existencia, el carácter de Dios y su voluntad. Es la única regla de conducta dejada por Dios para su pueblo. No es cuestión de yo vivo como yo pienso, lo que yo creo, no. Yo vivo conforme a lo que Dios dijo a través de su palabra. Porque su palabra es verdad. Ahora, ¿cómo se llegó a que haya 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento? Si hay un montón de libros por ahí, de hecho se hizo una película hace unos años, la película Noé con Mel Gibson, ¿cuántos la vieron? Ese sí que se fumó, no Mel Gibson, pero Mel Gibson no, Russell Crowe, perdón, Russell Crowe. Ese sí que, pero esa es la interpretación de un libro de Enoch que anda por ahí y que no es considerado un libro canónico. Ahora, ¿qué significa canónico? Viene del griego canon,
No tiene nada que ver con las cámaras ni... La palabra canon es una palabra que significa caña. Nosotros hoy en día, por ejemplo, si tomamos, nosotros en España, por ejemplo, queremos tomar una medida, utilizamos un metro, utilizamos el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal salió de medir una porción del meridiano de no sé cuánto. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Ahora, antiguamente no existía eso, sino que existía una caña con la cual se medía lo que nosotros diríamos el metro patrón. En la antigüedad era la caña. Por eso ustedes van a leer en la Biblia que dice una medida de 70 codos. El codo era una medida. Se utilizaba como medida. Recuerden, estamos hablando miles de años atrás. Entonces, cuando dice canon, habla de una medida. Por ejemplo, en Ezequiel dice que y midió tantas cañas. Cuando habla de las medidas del templo, y midió tantas cañas. Era eso, el canon. Entonces, cuando se habla de algo canónico, es algo que fue medido por un patrón para establecer, en este caso, su veracidad de inspirada por el Espíritu Santo o no. ¿Se entiende o no? Los libros de la Biblia no están ahí por algo que puede decir es un capricho. No, están porque hubo un estudio concienzudo para que estén, y los que no están es porque dentro de ese estudio concienzudo no dieron la talla para estar dentro del canon bíblico. ¿Se entiende o no? Durante el segundo siglo de esta era del cristianismo, el término canon se utilizó para referirse a la regla de fe, al ordenamiento religioso y a la parte invariable y fija de la liturgia cristiana. Recordemos, hay palabras que nos pueden sonar que estamos hablando del catolicismo, pero la Iglesia hasta hasta el 31 pasado se conmemoró, hasta Lutero, hasta la Reforma Protestante, la Iglesia era una. ¿Se entiende? Hasta la Reforma Protestante la Iglesia era una. Y aquí estamos hablando de los inicios de la Iglesia. En el siglo IV se empleó la palabra canon para determinar no solamente las normas de fe, sino también para referirse propiamente a las Escrituras. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, hubo muy poco problema ahí. ¿Por qué? Porque se tomó el canon hebreo. ¿Quién conoce mejor del Antiguo Testamento que los judíos? Los rabinos judíos estuvieron estudiando las Escrituras, porque cuando Jesucristo dice escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿qué Escrituras? El Nuevo Testamento no había sido escrito si él todavía estaba con vida. Está hablando las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento se la pasaron durante siglos los judíos estudiándolo, y quién mejor con ellos para saber cuáles son inspirados y cuáles no. Entonces, en la comparativa, por ejemplo, con la Biblia católica, ustedes van a encontrar que la Biblia católica tiene, en vez de 39 libros, tiene, no me acuerdo si son 7 libros más y un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de la Iglesia Católica, han decidido que otros libros también, pero no están dentro del canon hebreo. Y nosotros consideramos que los que mejor saben del Antiguo Testamento son los judíos. Ahora, el canon hebreo
está dividido en la Torá, que es la ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Son términos que ustedes habrán escuchado. La Torá, ¿sí o no? El Pentateuco. Eso es lo que tenían los judíos. Después, los Nevi'im, que son los profetas, lo que nosotros hemos visto hace un rato, que era el libro de los profetas. Los Ketubim, que son los escritos como Salmos, Proverbios. Bueno, en definitiva, la suma de todo eso da los 39 libros que nosotros tenemos, que tú tienes en tu Biblia, y que son los 39 libros que son considerados por los rabinos durante toda la historia como los inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende o hay alguna duda sobre eso? Ahora, para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento comenzó en los primeros siglos. O sea, hubo una colección de libros, de escritos, de cartas, y comenzó durante un tiempo a estudiarse. Algunos de libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos, porque Pablo reconoció escritos de Lucas, 1 Timoteo 5:18 lo dice, Lucas 10:17. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras, 2 Pedro 3:15-16. O sea, algunos escritos reconocen como válidas. Estamos hablando de Pablo y Pedro, los apóstoles, reconocieron escritos de otros, entonces eso denota que en ese momento, en ese tiempo, estaba corriendo esas cartas. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias, como lo dicen Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27. Posteriormente, en la iglesia primitiva, los que se llaman los patriarcas de la iglesia, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. Esto es año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros en el año 115 después de Cristo aproximadamente. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan y reconoció 15 libros, año 108 aproximadamente. Más tarde, o sea, posteriormente, Irineo mencionó 21 libros, año 185, Hipólito 22 libros, año 170 aproximadamente. Así que estamos viendo cómo ese trabajo fue hecho concienzudamente para que hoy tengamos el canon, la medida que nos libre de toda duda. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles fueron los principios? O sea, la manera que fue utilizada para decir este sí y este no. Por ejemplo, leían un libro y discutían. Por ejemplo, el autor tenía que ser un apóstol o tuvo que tener una estrecha relación con un apóstol. Por ejemplo, Lucas. Lucas no fue apóstol, pero sí estaba en el grupo con algunos apóstoles. ¿Se entiende? Una estrecha relación. El libro tendría que haber sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, por la mayoría de las iglesias. Entonces hemos visto que Policarpo, que Irineo, que han aceptado. Recordemos que mucho viene por la tradición oral. Y en ese entonces estamos hablando que la tradición oral era muy reciente, porque hechos que ocurrieron en el año 30 se contaron en el año 70, en el año 80, todavía había gente de primera mano que pudo contarlo. Había gente de primera mano. No es que se jugó al teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan, no? Entonces, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. O sea,
que mantiene un nivel de enseñanza, que no discrepa en la enseñanza con los demás. Porque si tú lees algo que en el Nuevo Testamento es controversial con lo que está allí, eso te crea duda. Pero en toda la enseñanza no hay discrepancia, sino que es consistente toda la enseñanza. ¿Se entiende? Y que el libro debía contener evidencia en aspectos morales, valores espirituales y que reflejasen la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. La iglesia no determinó el canon, ningún concilio primitivo, sino fue el Espíritu Santo, porque todos se pusieron de acuerdo en qué era y qué no era lo bueno. Entonces hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué hay? Te voy a dar un ejemplo. Primera y segunda de Macabeos. Bueno, la historia de los Macabeos fue una historia real y se cuentan historias reales que ocurrió, pero no dejan enseñanzas espirituales. ¿Se entiende? Y un libro de Elías. Elías. El libro de Elías no figura en la Biblia. Los estudiosos judíos, los rabinos, estudiosos judíos, durante muchos años estudiaron y no creyeron que fuese un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y mira que estudiaban, para que te des cuenta. No sé si alguno ha ido a Israel. Si alguna vez tiene oportunidad de hacer un viaje a Israel, seguramente te llevarán al Mar Muerto y cerca del Mar Muerto está la zona del Qumran. La zona del Qumran es a mediados del siglo XX, un pastor de, no me acuerdo si era de cabras o de ovejas, se le perdió unos animales por ahí y de repente parece que se metieron en una cueva y en esa cueva encontraron una vasija y adentro de la vasija que se rompió, que encontraron originales. A partir de ahí empezaron las excavaciones y empezaron a encontrar originales del libro de Isaías y de un montón de libros. Y precisamente eso muestra que ahí hubo una comunidad de esenios que lo que se dedicaban era al estudio de las Escrituras. Y no estaba el libro de Elías, por ejemplo. O sea que hay montones de evidencias de que la Biblia es real. Por lo tanto, no tenemos que hacer más que creerla. Y todos esos pájaros que muchas veces vienen... Mira, te voy a contar algo. Cuando fui a comprar mi primera Biblia, año 1987, el Señor toca mi vida, maravilloso, pero yo me voy a una librería cristiana con todo mi orgullo, mi soberbia, mi pedantería. Ustedes no saben lo que es eso, porque ustedes tienen una cara de buena gente que... Mira que me da envidia. Fui con todo eso y dije, quiero comprar una Biblia, pero una Biblia completa, no que me quiten cosas. Porque yo sé que quitan cosas y que... Y el vendedor me miró y dijo, pobrecito. Dentro de su corazón habrá dicho. Y hay muchos que hemos andado por la vida así, y quizás alguno de ustedes. Y el propósito de todo esto es quitar todo sesgo de duda que puedas tener acerca de la Biblia. Porque si dudas de la palabra de Dios, dudas de Dios. Esto no hay ningún propósito de mostrar o alardear de conocimiento. No. El propósito es quitar todo sesgo de duda que puedas tener, porque como bien dijimos, dijo el hermano, si dudas de su palabra, si dudas de la veracidad de su palabra, terminas dudando de Dios y puedes terminar creyendo cualquier cosa.
Por lo tanto, creamos a la palabra de Dios. No significa que no tengas problemas, conflictos, con que hay cosas que no las entiendes, con que hay conflictos que... ¿Cómo es eso de que los hijos de los ángeles o tuvieron con los ángeles hijos? ¿Cómo es eso de que Noé se agarró una cogorza de campeonato? Y yo sé que trae confusión algunas cosas, pero a medida que vayas entendiendo y comprendiendo, comprenderás que la Biblia no oculta las miserias humanas, sino que simplemente que tú y yo las podamos ver para que también podamos comprender que si la gracia de Dios tocó a Noé o a otro, también te puede tocar a ti y a mí. La gracia de Dios se manifestó siempre. Porque si tú ves la vida estudias la Biblia y estudias la vida de todos los grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo tenía un carácter de podrido, de esos que no lo aguantaban. Sí, prepotente, petulante. Pedro era impulsivo, enseguida impulsivo, y después cobardón, porque como se dice vulgarmente, cobardión tablas, porque cuando llegó el momento, negó al Señor. David, aquel que tenía el corazón conforme al Señor, se acostó con la vecina. Y después mandó matar al marido para quedarse con la ovejita del marido. Dios no oculta nada, deja todo reflejado en su palabra para que entendamos su gracia. Su abundante gracia. No es que Dios avale todo eso, sino que Dios nos ama a pesar de todo eso. Y que si le permitimos a Él obrar en nuestras vidas, obra maravillas a pesar de ti mismo. Sí. A pesar de todos esos pensamientos que te atormentan y que dicen no sirvo para nada. Soy un fracaso con patas. Vivo fracasando de fracaso en fracaso. Es más, así me dice el Espíritu Santo que hay quienes aquí piensan que estás aquí porque es lo último que pudiste caer en tu vida. Y el Señor te dice, estás aquí porque yo quiero mostrarte mi amor y cuánto vales para mí. Y el Espíritu Santo de Dios está obrando. El Espíritu Santo de Dios está obrando. Y hay cadenas de dolor y aflicción que se están rompiendo. Dudas. Hoy el Señor disipa dudas. Dudas acerca del por qué estás aquí y para qué estás aquí. Hoy el Espíritu Santo disipa dudas en tu mente, en tu corazón. Tú que estabas pensando y meditando en tu corazón que era mejor irse que quedarse en medio de todos estos locos y que solamente tenías que trabajar y trabajar. Y el Señor te dice, estás aquí porque es mi propósito contigo. Aquí está el Espíritu de Dios, sanando la mente y el corazón. Porque su palabra sana mente y el corazón. Y conoceréis la verdad. Su palabra es verdad. Y esa verdad te hará libre. Gracias, Señor, porque tú obras con poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.